delta 1 aquí en la base del apoyo D. Teníamos 50 raíz de 2 toneladas, tenemos 5 toneladas sobre el metro, 30 tonelómetros. Muy bien. Entonces, vamos a convenir en una nueva isostatización. ¿Okay? Vamos a soltar acá la base del resorte K sub 1 y ponemos una redundante vertical hacia arriba Q sub 1. Vamos a soltar las fuerzas internas de dos barras, la fuerza axial en la barra 5 y en la barra 6, ¿no? Q sub 2 y Q sub 3. Que teníamos grado de hiperestaticidad 3, ¿no? Una externa y dos internas. Muy bien. Aquí nos piden como reacciones, bueno, la vertical en D, la horizontal en A, y acá la horizontal en la base del resorte K sub 2, ¿no? Porque aquí ya teníamos Q sub 1, perdón. Acá AR3. Entonces nos preguntamos, y decimos, ¿no? Primer paso, isostatizar la estructura. Segundo paso, hallamos dQ. Nos recordamos de la fórmula D igual F por Q, en donde D es igual a ¿qué? A dQs, ¿no? ¿Está bien? D es igual a F por Q primeramente, ¿no? Entonces D es igual a dQ menos dQs. dQs es igual a dQl más dQp más dQr. Entonces, para hallar D, lo primero que tenemos que hallar es dQ. ¿Qué son los dQ? Los dQ son los desplazamientos finales de los puntos de aplicación de las redundantes Q, ¿no? Los dQ son los desplazamientos finales de los puntos de aplicación de las redundantes Q. Entonces decimos dQ sub 1. ¿Dónde está Q sub 1? Aquí. ¿Cuál es el desplazamiento final del punto de aplicación de Q sub 1? Y si vamos a los datos de arriba, ¿no? No tenemos ningún desplazamiento de apoyo aquí. Entonces el desplazamiento final será 0. Por eso dQ sub 1 es 0. Si nos recordamos, el único apoyo que sufre desplazamiento es el apoyo móvil que está en D, ¿no? Entonces, no tenemos nada en Q sub 1. En Q sub 2 y Q sub 3 son fuerzas internas. O sea, se nos va a pedir dQ sub 2, dQ sub 3, que van a ser los desplazamientos relativos finales, ¿no? De los puntos de aplicación de Q sub 2 y Q sub 3. Pero Q sub 2, ¿no? O sea, el desplazamiento que corresponde al extremo de la barra AC con el nudo C, van a estar sellados al final. O sea, quiere decir de que su desplazamiento relativo final es 0, porque están sellados. Ni se alejan, ni se cruzan, ¿no? En dQ sub 3 sucede algo similar, ¿no? O sea, los desplazamientos finales relativos entre el extremo de la barra BD y el nudo B, ¿no? Es 0, ¿no? Quedan sellados al final de todo el problema. Muy bien, este sería dQ. Ahora hallamos dQs, el primer elemento de dQs es dQl. ¿Qué son los dQl? Son los desplazamientos de los puntos de aplicación de las redundantes Q debido a la carga externa. Entonces, los desplazamientos de los puntos de aplicación de las redundantes Q debido a la carga externa, o sea, quien causa la carga, quien causa los desplazamientos es la carga externa, es la carga real. Esta carga real produce reacciones, fuerzas en los elementos, que lo colocaremos en N mayúsculo. Y si quiero hallar, por ejemplo, aquí arriba, ¿no? Tenemos Q sub 1, ¿no? Entonces, debido a las cargas externas, este extremo del resorte K sub 1 se va a desplazar para arriba o para abajo
pero se va a desplazar, tenemos el dql1. Debido a cargas externas también, el extremo de la barra AC con el nudo C pueden tener un desplazamiento relativo. Entonces acá tenemos dql2. Igual acá en este extremo del punto B con la barra BD, ¿no? Tenemos una posibilidad de desplazamiento relativo debido a que la carga dql ha deformado la estructura. Pues para hallar esos desplazamientos utilizamos el método de la carga unitaria virtual, para lo cual la carga externa pasa a ser la carga real que causa los desplazamientos, y donde queremos hallar los desplazamientos, vamos a aplicar las cargas unitarias Q sub 1 para hallar dql1, ¿no? Q sub 2 igual a 1 para hallar dql2, y Q sub 3 igual a 1 para hallar dql3, ¿no? Entonces, cada uno tendrá su juego de reacciones, su juego de fuerzas internas en los elementos, y por lo tanto, para hallar dql1 vamos a multiplicar la columna n mayúscula por n minúscula sub 1. Para hallar dql2 multiplicamos n mayúscula por n minúscula sub 2. Y para hallar dql3 multiplicamos n mayúscula por n minúscula sub 3. ¿No? Este NJ lo dejamos pendiente para hallar el desplazamiento que nos piden. ¿Cuál es el desplazamiento que nos piden? Nos pedían la variación del ángulo, ¿no? La variación del ángulo ACD, ¿no? La variación de este ángulo. Muy bien, entonces, haciendo equilibrio acá, ¿qué tendríamos? Siempre notar que este apoyito es solamente para decir de que se ha soltado el axial, pero no el cortante, ¿no? Pero está adosado prácticamente aquí en el nudo, igualmente acá. Entonces, para hacer equilibrio no necesitamos tomar en cuenta como si hubiera reacciones acá, ¿no? No significa eso para hallar reacciones. Entonces, las cargas verticales son solamente tomadas por el apoyo que está en D, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos como carga vertical, tendríamos acá la componente vertical sería 50 para arriba, ¿no? Aquí la componente vertical de 5 por 4 raíz de 2 son 20 raíz de 2, su componente vertical es 20 hacia abajo, o sea que tenemos una ganancia de 30 hacia arriba, entonces la reacción acá será 30, ¿verdad? Si quiero hallar la reacción, por ejemplo, en la base del resorte K sub 2, tomo momentos con respecto a A. Entonces tengo 30, tengo la carga repartida por su distancia, 50 raíz de 2 por su distancia, la carga de 30 por su distancia, y lógicamente la carga de reacción horizontal por 4, ¿no? Todo eso operando, igualando a 0, sacamos la fuerza horizontal en la base del resorte K sub 2. Por sumatoria de fuerzas horizontales sacamos la reacción aquí en el apoyo A, ¿no? Tenemos 50 raíz de 2, entonces 50 a la izquierda, aquí 20 raíz de 2, 20 a la derecha, entonces tenemos que hay ganancia. ¿Qué otra fuerza más hay? Vamos, ¿no? Ya, entonces tendríamos 50 a la izquierda, 42.5 a la derecha, son 7.5, y acá tenemos 20 a la derecha, ¿no? Son... ¿sí? Sí, ¿no? Ya, perdón, acá sería 50 menos 42.5, 7.5 a la izquierda. Y 20 a la derecha serían 12.5 a la derecha. Entonces acá 12.5 a la izquierda. ¿Sí? Muy bien. No hay más reacciones. Entonces, es cuestión ahora de hacer equilibrio, ¿no?
Acá este momento, por ejemplo, este momento, ¿por quién va a ser resistido para hacer el equilibrio? ¿Mm? Entonces, como no se ha dilucidado nada aquí sobre la cuestión del, fíjense, aquí, esta fuerza de 30 va a ser absorbida por cortantes, ¿no? Por cortantes. Si no hubiera el cortante, este momento de 30 estaría siendo asumido por el elemento 9 directamente, y acá podemos demostrar cuánto es la fuerza aquí. Eso se puede mostrar, ¿no? Vamos a ver, por equilibrio. Todo lo hacemos por equilibrio, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos aquí en este nudo, ¿cuántas desconocidas tenemos? Aquí, aquí. Acá tenemos desconocido. Acá cuánto tenemos? Tenemos 0 en el extremo de la barra 6, ¿no? 0 en la parte superior de la barra 6. Acá está, barra 6. Entonces, por lo tanto, en el extremo de la barra 6, si viene 20 raíz de 2, pues tiene que haber en el extremo de la barra 6 una fuerza hacia arriba, que sería de compresión prácticamente, de 20 raíz de 2, ¿no? Es por eso que acá en el extremo de la barra es menos 20 raíz de 2. ¿Sí? Ya. Lo que tenemos. Si tenemos compresión 20 raíz de 2, compresión entra acá al nudo 20 raíz de 2, ¿no? 20 raíz de 2. Entonces 20 raíz de 2 tenemos acá, y tenemos desconocidas N4 y N3. Entonces tenemos su componente horizontal hacia la derecha de 20 raíz de 2, sería 20, ¿no? 20, que tendrían que estar equilibrados con N4, ¿no? 20 también, por eso que N4 es 20. Y la barra vertical 3, ¿qué tendríamos en la barra vertical 3? Tendríamos, acá haciendo equilibrio, tendríamos 30, como acá tenemos 20 y 20, porque acá era 20 raíz de 2, entonces 20 hacia abajo más 30 hacia abajo sería 50 hacia abajo, ¿no? ¿Está bien? 50 hacia abajo. Entonces, en el nudo. Por lo tanto, tendríamos que decir que la barra N3, ¿no? La barra N3 sería 50, ¿no? Si acá tenemos hacia abajo, quiere decir que es como si fuera tracción, ¿no? Entonces en la barra N3 también será 50, tracción. Si nos vamos hacia arriba, en el nudo C, ya tenemos que la barra 3 es 50 positivo, que se va a equilibrar con el 50, la componente 50 en el nudo, ¿no? De esta fuerza. 50 de este nudo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? A ver. La barra 2. La barra 2, ¿cuánto tenemos? Tenemos 42.5 hacia la derecha. Su componente 50 raíz de 2 es 50 a la izquierda. Entonces gana acá el 7.5 yendo hacia la izquierda, ¿no? Por lo tanto, N2 tiene que ser entrando al nudo.
o sea, va a ser negativa. 7.5, ¿no? Como está acá, 7.5. Entonces, si se dan cuenta, aquí, con la carga que hemos sacado de 50, que pasa por N3 hacia arriba, facilita el equilibrio acá en C. No he necesitado ningún cortante aquí para hacer equilibrio en el nodo C. Y si no he necesitado ningún cortante es porque no hay ningún cortante. Y si no hay este cortante aquí, entonces el momento de 30 tonelómetros está tomado por el resorte helicoidal, ¿no? Está tomado por el resorte helicoidal. ¿Ok? Entonces, pues partimos de acá, del equilibrio aquí, hallamos N3, con N3 hacemos el equilibrio prácticamente aquí, hallamos N2, ¿no? Y no necesitamos de ningún cortante, quiere decir que este momento de 30 tonelómetros no está siendo absorbido por cortantes, sino por el momento del resorte helicoidal, ¿no? Entonces, este momento de 30 tonelómetros, que es horario, tiene que equilibrarse con un momento antihorario en la misma barra, para que esté en equilibrio. Ese momento antihorario en la barra de equilibrio pasa al resorte helicoidal como un momento horario. Ese momento horario tiene equilibrio en la misma resorte helicoidal a la izquierda con un momento antihorario. Entonces, ese momento horario a la derecha, antihorario a la izquierda, nos dan la idea de que es como si este momento estaría siendo afectado por un momento negativo. Por eso que el resultado es menos 30. Menos 30. ¿No? Entonces, este momento a la izquierda del resorte helicoidal, que es antihorario, pasa como horario en la barra rígida vertical, la barra 1, como horario. Como es horario, ¿no? Como es horario, tiene que tener una contraparte por cortantes de la barra vertical antihorario. Entonces, aquí hay un cortante hacia la derecha y abajo un cortante hacia la izquierda, ¿no? El cortante a la derecha acá, ¿no? El cortante a la derecha pasa al nudo, y el cortante también acá o sea, ¿de cuánto es el cortante? Estaríamos de 30, ¿no? 30 entre 4, o sea, 7.5, ¿no? 7.5. Muy bien. Este 7.5 también abajo pasa a equilibrar en el nudo. Pasa a equilibrar en el nudo, ¿no? Entonces son 12.5 más 7.5 son los 20 justamente de N4, ¿no? Los 20 de N4. Y el 7.5 es el 7.5 de la barra 2. En el elemento 7 no hay nada, 0. En el elemento 8 más 42.5, ¿no? Entonces así se lleva el equilibrio de esta porción, de esta estructura, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Para DQ L1 llevamos Q sub 1 igual a 1, ¿no? Entonces igual tenemos esta carga unitaria. La única que aguanta las cargas verticales es esta de acá, entonces por sumatoria de fuerzas verticales acá abajo sería 1 hacia abajo, ¿no? 1 hacia abajo. Por sumatoria de momentos en A, este 1 que rojito se va por el centro de momentos, entonces 1 por 4 será igual a 1 por 4, entonces aquí sale esta fuerza horizontal hacia la izquierda, que por suma de fuerzas horizontales es igual aquí en el apoyo A una carga unitaria hacia la derecha, ¿no? Con todo eso hacemos equilibrio y podemos hallar
la columna n minúscula sub 1, ¿no? Por ejemplo, en los resortes tendríamos ¿qué cosa? Acá en 1, ¿cuánto tendríamos? En el elemento 7. Elemento 7, 1. En el elemento 8 tendríamos menos 1. Y ahora en el resorte helicoidal habría que ver, ¿no? Primero tendría que ser equilibrio aquí en la barra, pero vayamos por otros sitios. Acá la fuerza axial en la barra 6 es 0, porque acá está desconectada. 6, ¿no? 6, 6, 6, 6. Entonces, si es 0, aquí, entonces la barra 3 es 1, ¿no? Porque va directo. Y la barra 4 no se equilibra con nada, es 0. 0. Entonces, acá tenemos que la barra 4 es 0. Entonces, pasamos al nudo. Aquí, ¿qué equilibrio tenemos en la barra? ¿Qué equilibrio tenemos acá? Acá el cortante es 0, lógicamente, ¿no? Porque no hay ninguna fuerza aquí. Aquí el equilibrio en 1 es 1. Y para la barra 2, ¿qué tenemos? A ver. Tenemos 1 aquí, 4, 0. Entonces, tenemos 1. Aquí 1 horizontal. Y aquí tenemos dos normales, ¿no? N1 y N5. Pero N5, su normal es 0, porque acá está este, cortado, ¿no? Cortado axialmente. Entonces, el axial en 5 es 0. Entonces la pregunta es, si acá está desconectado el axial, ¿no? Está desconectado el axial. Entonces, este 1 con quién se equilibra si N4 es 0. Si N4 es 0, ¿con quién se equilibra? 1. ¿No? ¿Con quién se equilibra? Entonces, eso debe provenir, lógicamente, de cortantes en la barra 1, ¿no? Cortante en la barra 1, ¿no? Ya que el axial en 1, tenemos acá, pasa a través del resorte K sub 1, viene aquí, 1 hacia arriba, ¿no? 1 hacia arriba. Entonces, aquí, del nudo, como es positivo el N, en 1 es 1, entonces acá sale del nudo. Y acá tengo 1 a la derecha, porque es de la reacción, ¿no? Saliendo del nudo tengo 1 y tengo 1. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuánto tendría? ¿Cuánto tendría que ser el, cuánto tendría que ser el momento o podría ser el cortante en esta barra vertical para hacer equilibrio? Nos fijamos en la barra 2. En la barra 2 que tenemos acá. No hemos hecho que estoy en la barra 2, ¿no? Entonces aquí en la barra 1. 1, 2. A ver cómo es esto. 1, acá es 0.
Acá no hay cortantes, ya nos olvidamos de esto. Listo, acá 1 por equilibrio pasa al nudo. No hay axial acá, el axial acá es 1. Entonces tengo 1 y 1. Ahora, este 1 horizontal no puede ser igual a n4 porque n4 ya es 0, ¿no? Eso viene de aquí y debe provenir de otro cortante. Entonces tenemos 1, 1. Entonces vamos a dar, como tenemos dos conocidas, el 1 horizontal y el 1 vertical, podríamos dar por desconocidas el cortante en 1 y el cortante en la barra 5. Son dos desconocidas, ¿no? Entonces aquí hacemos equilibrio, ¿no? Tenemos conocidas la reacción 1 a la derecha. Tenemos la barra 1, que su axial es 1. Listo, tengo dos conocidas. Hacia arriba y hacia la derecha 1, 1. Y dos desconocidas. El cortante en 5 y el cortante en 1. Entonces, con esos cortantes yo voy a tener justamente el equilibrio, ¿no? Voy a hacer el equilibrio. Entonces, en el equilibrio voy a tener el cortante aquí, ¿no? El cortante aquí, y después de que tenga el cortante, hago equilibrio. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Entrecortado, ingeniero. Delegado. Bien, entonces acá me escuchan, ¿verdad? Sí, ingeniero, se lo escucha. Sareli, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿No hay problemas de lo que están escuchando? ¿Parece que hubiera problemas? No, ¿no? ¿O Por sí? momentos se escucha entrecortado. Sí, porque acá sale una notificación de que hay un problema en la unión, bueno, algo debe ser porque corta mi pantalla de, de compartir. Bueno, entonces, la clave de acá, de hacer el equilibrio, ¿no? La clave radica en que aquí en este nudo yo tengo dos conocidas, que es la horizontal 1 y es que es la vertical hacia arriba 1, proveniente del, de la carga axial 1 que pasa a través de N1, ¿no? Entonces tengo uno conocido hacia la derecha, uno conocido hacia arriba. ¿Qué no conozco? Porque con uno hacia la derecha y uno hacia arriba, no hago equilibrio. No hago equilibrio. Entonces con alguien tiene que hacerse equilibrio. Entonces yo voy a ver, supuestamente de repente hay dos cortantes aquí. De repente hay dos cortantes. Por eso digo, el cortante en la barra 1 y el cortante en la barra 5 los coloco para hacer equilibrio.
¿ya? Esos cortantes en la barra vertical, la que hallemos, esa desconocida, esa cortante, por equilibrio va a crear otra cortante en la parte superior. Esos dos cortantes me dan un momento, que tienen que ser equilibrados en la misma barra por esa cantidad de momento y pasar al resorte helicoidal, ¿no? De acá también, del equilibrio en el nudo, voy a hallar el cortante. Ese cortante, por equilibrio en la barra, ¿no? En el suma de fuerzas, digamos, perpendiculares a la barra, acá va a crear otro cortante, iguales y contrarios. Crean un momento en este extremo del resorte. Al final, los momentos por ambos lados tienen que ser los mismos. Tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, el momento que hemos hallado aquí es menos 8. Menos 8, ¿no? Proveniente de los cortantes acá a la izquierda, y por la barra 1 y en la barra 5, como les digo, ¿ya? Entonces, la base acá es tomar conocidos uno a la derecha, uno hacia arriba, y por desconocidos el cortante de la barra vertical y el cortante de la barra 5, que está inclinada. Hallamos esos cortantes y vamos a hallar los momentos en el resorte helicoidal. ¿Ok? Y no solo eso, sino que con el cortante también aquí, el cortante en la, ¿cómo se dice? El cortante en la parte superior, voy a poder hallar N2, ¿no? N2. Pues con este cortante que viene aquí, pasa acá y va a equilibrarse también N2, ¿no? N2. N3 y N2. Muy bien. Entonces, ahora tenemos para Q sub 2 igual a 1, tenemos esta carga unitaria de fuerza interna, ¿no? La única que resiste las cargas verticales es el apoyo en D. Entonces, por sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Si tomo momentos con respecto a, como este es 0, y pasan por el centro de momentos, entonces en la base del resorte K sub 2, la fuerza es igual a 0. Por sumatoria de fuerzas horizontales hay en A igual a 0, ¿no? Y de ahí se hace equilibrio, y podemos hallar las fuerzas en todos los elementos, ¿no? Entonces fíjense que acá se ha sacado un momento en el resorte helicoidal de menos 4 raíz de 2, ¿no? Menos 4 raíz de 2. Entonces acá hay un axial de 1 que pasa al nudo acá, 1, ¿no? 1 saliendo del nudo, 1. Pero la pregunta es, ¿y con quién se va a hacer equilibrio? Porque a todas vistas, acá en la parte superior, se ve que el axial en 1 es 0. ¿Con quién voy a hacer equilibrio? ¿No? ¿Con quién voy a hacer equilibrio? Entonces, se hace equilibrio con los cortantes. Aquí se supone cortante 1, no conocido. Cortante en 5, desconocido. Y axial 1. Axial de 4, desconocido, ¿no? Por decir. Aunque acá en el nudo podemos decir que N4 es 0, ¿no? Y N3 también es 0, ¿no? Porque acá el axial, acá no tiene cortante porque no tiene fuerzas transversales en el elemento 6. Como el axial es 0, entonces acá tengo que se cruzan estas dos en forma perpendicular, en la base es 0, entonces la vertical es 0 y acá la horizontal es 0, o sea, N4 es 0. Entonces no es lógico, puede decir, que tengo acá una fuerza axial 1, entonces aquí esa fuerza axial es 1 saliendo del nudo, ¿no es cierto? Entonces, ¿con quién hago equilibrio? Si esto es 0, si esto es 0, si n sub 1 es 0, entonces hay que tomar en cuenta que acá puede haber cortantes. Entonces, cortante en 1 desconocida, cortante en 5 desconocida, y 1 axial en 5 conocida. Entonces, 1 conocido y 2 desconocidos
se pueden hallar los cortantes de 1 y cortantes de 5. El cortante que resulte en 1 por equilibrio de cortantes tendrá al revés en la parte superior, ¿no? En la parte superior. Entonces, ese cortante pasa al nudo y le dará el valor también a la barra número 2, ¿no? A la barra número 2. Entonces, y acá el cortante que viene, que ya se hallaba por equilibrio de nudo, ¿no? Por equilibrio de fuerzas perpendiculares en la barra, también aquí en forma contraria se va a hallar. Este cortante que aparezca aquí pasa al nudo y hace equilibrio con 2, ¿no? Con 2, con 1 y ya no con 3 porque vale 0, ¿no? ¿Está bien? Entonces con 2, con esta carga unitaria y el cortante hacen equilibrio, ¿no? Y se hallan todas las fuerzas n minúscula sub 2. ¿Ya? Entonces acá tienen que tomar en cuenta, es algo muy novedoso, muy importante, tomar en cuenta los cortantes que no conocemos, ¿no? Los cortantes que no conocemos, ¿no? Porque acá este es 0, N4 es 0, el axial es 1, acá es 0 la reacción. Entonces, ¿con quién voy a hacer equilibrio si yo sé que la fuerza axial es 1, ¿no? A la vista es 1, pues está jalando 1, del nudo sale 1, entonces, pero acá es 0, 0, 0, por todos lados los axiales son 0. Entonces es que hay dos cortantes acá, ¿ya? Ojo, hay dos cortantes desconocidos y hay que hallarlos, ¿ya? Para Q sub 3 igual a 1, ¿qué tenemos? Para Q sub 3 igual a 1 tenemos 1 aquí, entonces saliendo del nudo es 1, ¿no? Si es 1, puedo por equilibrio hallar las fuerzas en las barras 3 y 4, ¿no? Como es 1, entonces no puede salir del nudo en 3, tiene que ser al revés, entrando, y acá también entrando al nudo, entonces 3 y 4 son negativas, ¿no? Menos raíz de 2 sobre 2 o 1 entre raíz de 2. Muy bien, como no hay cargas transversales, no hay cortante en la barra 6, ¿no? ¿Y qué tenemos de conocidas acá en el punto A, ¿no? En el punto A, ¿qué tenemos de conocida? Tenemos, por ejemplo, con 1 aquí, ¿qué tenemos? Podemos tener conocidos probablemente el axial aquí, pero eso hay que verlo todavía, ¿no? Primero hay que ver cómo quedamos acá. Miren, N4, ¿cuánto era? N4, acá es menos raíz de 2 sobre 2, ya, tengo una conocida. Acá el axial por acá el axial es 0. El axial es 0. El axial es 0. Luego, verticalmente, la componente de 1, raíz de 2 sobre 2, ¿no? Raíz de 2 sobre 2 sería la que está incidiendo acá en el nudo B. Entonces, raíz de 2 sobre 2 tendría que ser entrando, o sea, es negativa N1, ¿no? Menos raíz de 2 sobre 2. Entonces tengo conocido aquí en la barra 1 menos raíz de 2 sobre 2. Y tengo en la barra 4 menos raíz de 2 sobre 2. Pero son perpendiculares. Son perpendiculares. N1 y N4 son perpendiculares. ¿Cierto? Acá no hay axial en la barra 5. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace equilibrio acá si solo tengo la fuerza en 1 y la fuerza en 4? ¿No? Nuevamente tengo que hacer ¿qué cosa? Tengo que suponer de que hay un cortante de 1 y un cortante de la barra 5. Son dos desconocidas. Con esas dos desconocidas puedo resolver el nodo. Entonces esos cortantes van a hacer equilibrio
de cortantes aquí en la barra 5, ¿no? Por sumatoria de fuerzas perpendiculares a la barra, hacen cortante K que pasa al nudo, ¿no? Y crea esos dos cortantes crean un momento. Ese momento pasa al resorte helicoidal. El cortante que también hallemos por equilibrio en el nudo, ese cortante en la barra 1, también por sumatoria de fuerzas perpendiculares a la barra, tendrá un cortante aquí, ¿no? Ese cortante pasa al nudo, pero también ese cortante con el cortante debajo hace un momento que se transmite a través del resorte helicoidal. Al final, los momentos de estos cortantes que transmiten al resorte helicoidal tienen que ser igual al momento de estos cortantes accionando sobre el resorte helicoidal. ¿Cuánto nos sale? Ese momento nos sale 4 raíz de 2 en el resorte helicoidal. ¿Ya? En el resorte helicoidal. Entonces, hay que tener cuidado al momento de hacer el equilibrio, ¿no? Entonces, acá nos ha salido un problema muy interesante en el cual hay que ver cortantes desconocidos. Bueno, DQL1 se vaya multiplicando pues n mayúscula por n minúscula sub 1, DQL2 multiplicando n mayúscula por n minúscula sub 2, y DQL3 n mayúscula por n minúscula sub 3, ¿no? DQT. DQT está aplicada en la barra 2 y en la barra 3, ¿no? En la barra 2 y en la barra 3. Entonces, en la barra 2 y en la barra 3, acá menos 2 y menos 1. Entonces, menos 2 y 1, menos 1 es 1, ¿no? No, barra 2, barra 3, barra 2 y barra 3, menos 2 y 1. Menos 2 y 1. Barra 2, barra 3. En la barra 2 hay 1000 grados centígrados. Longitud 4, alfa, ¿no? Por menos 2. Y en la barra 3 es delta T2, 2000. Por su longitud, por su alfa, y por 1 que es su fuerza virtual en la barra 3. Y vemos de que multiplicados se anulan, ¿no? 0. DQT2, como siempre, en la barra 2 y en la barra 3. Pero, si vamos a n minúscula sub 2, en la barra 2 tiene fuerza virtual interna, pero no tiene en la barra 3. Por eso que solo hay sumatoria en la barra 2, con menos raíz de 2, ¿no? Menos raíz de 2, ¿no? Entonces 1000 grados centígrados alfa y longitud por lo que hay en la barra 2. No hay en la barra 3 porque su n es 0. DQT3, acá sí hay igual, ¿no? La misma deformación real en la barra 2, deformación real en la barra 2, pero vamos a ver aquí los n de la barra 2 y de la barra 3, ¿no? N de la barra 2 y n de la barra 3, ¿no? Positivo y negativo. Positivo y negativo, ¿no? De la forma como se hallan los DQT. Los DQP. Los DQP están aplicados DQP sub 1. ¿Dónde está DQP sub 1? En la diagonal, ¿no? En la barra 6. Y DQP sub 2 en la barra 4, en la barra horizontal. Entonces, DQP sub 1, DQP sub 2, ¿cómo hallamos? Entonces, cogemos las barras, ¿no? La barra 6, 0, ¿no? Y la barra 4, 0 también. Por eso DQP sub 1 es 0. DQP sub 2, 6, más 3 milímetros, más 3 centímetros, pero por 0. Y en 4, menos 2 centímetros, pero por 0. En DQP sub 3, ahí sí tenemos barra 6, tenemos 3 centímetros por 1
y menos 2 centímetros por menos raíz de 2 sobre 2, ¿no? 3 centímetros por 1 más menos 2 centímetros por menos raíz de 2 sobre 2. Entonces hallamos dqp, ¿no? Desplazamiento, los puntos de aplicación de redundantes debido a la deformación previa. dqr, el desplazamiento que se ve que es en la base del apoyo D. Entonces, 1 centímetro, entonces todo baja en forma paralela. Entonces, baja también la base del resorte de K1, acá de Q2, de K2 también, pero en deformaciones pequeñas no se alarga ni se acorta, ¿no? Y aquí, como baja en forma paralela, acá no hay ningún cambio en cuanto a el espaciamiento, ¿no? entre el extremo de la barra AC y C, ¿no? Igual acá, ¿no? No ha habido un desplazamiento, ¿cómo se dice? Relativo entre los dos extremos, por eso que son 0. Y acá Q1 está apuntando hacia arriba, pero sin embargo el extremo del resorte va hacia abajo. Entonces por eso es menos 1 centímetro, ¿sí? Muy bien, y D, ya habíamos hallado, es dq menos dqs. Y dqs es la suma de dql, dqt, dqp, dqr. Realizando esta operación tenemos D. Para hallar Q nos falta hallar la matriz de flexibilidad. La matriz de flexibilidad ya habíamos dado una regla sencilla de que para hallar cada uno de los desplazamientos de acuerdo a los índices que tienen, tenemos que multiplicar los n minúsculos, ¿no? Para hallar F11, n minúscula sub 1 por n minúscula sub 1. Para hallar F minúscula 13, multiplicamos n minúscula sub 1 por n minúscula sub 3. Para hallar F32, multiplicamos n sub 3 por n sub 2, etcétera, ¿no? O sea, sale de la combinación de la multiplicación de las columnas. Es así como se halla, entonces, la matriz de flexibilidad, ¿no? Para hallar Q, eso lo hallamos teniendo F y teniendo D, ¿no? Los dos ya han sido hallados, entonces la inversa de F por D nos sale Q. Nos sale el vector de redundantes estáticas. Con las redundantes estáticas halladas, ya ahora pues utilizando los resultados anteriores, tendríamos AM, ¿a qué es igual? AM es igual a AML más AMQ por Q, ¿no? AML, ¿qué es? AML son las fuerzas en los elementos debido a la carga externa. Las fuerzas en los elementos debido a la carga externa. Pero esta fuerza en los elementos debido a la carga externa es N mayúscula, ¿no? Del cuadro, N mayúscula es esto de acá. Entonces se copia igualito. AMQ es una matriz que se crea por columnas y tiene tantas columnas como Q hay. Cuando Q sub 1 igual a 1, ¿cuáles son las fuerzas en los elementos? Cuando Q sub 2 igual a 1, ¿cuáles son las fuerzas en los elementos? Cuando Q sub 3 es igual a 1, ¿cuáles son las fuerzas en los elementos? ¿Sí? Entonces, pero esto ya lo teníamos. Cuando Q sub 1 igual a 1, hemos hallado la fuerza en los elementos. Hemos hallado N minúscula sub 1. Cuando Q sub 2 es igual a 1, hallamos la fuerza en los elementos y los colocamos ¿en dónde? En la columna N minúscula sub 2. Y cuando Q sub 3 es igual a 1, hemos hallado las fuerzas en los elementos. Y eso lo hemos colocado en N minúscula sub 3, que lo colocamos acá también.
Entonces es cuestión de escribir n mayúscula, n minúsculos 1, n minúsculos 2, n minúsculos 3, y aquí Q, hallado, ¿no? Operamos y tenemos las fuerzas finales en los elementos, fuerzas finales. Esas fuerzas finales son las fuerzas tanto en las barras como en los resortes. Después hallamos las reacciones. ¿A qué es igual AR, las reacciones finales? Es igual a AR, es igual a ARL más ARQ por Q. ¿Qué son los ARL? Los ARL son las reacciones que me piden debido a la carga externa. Reacciones debido a la carga externa. Entonces, las reacciones que me piden son aquí R1, AR2, AR3. Entonces, por carga externa que tengo, fíjense, miren los sentidos. R1 está hacia arriba y acá está hacia abajo, por la carga externa. Menos 30, menos 12.5 y más 42.5. ¿Ya? 2 negativos y 1 positivo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que tener acá, ¿no? Menos 30, menos 12.5, más 42.5. Cuando Q sub 1 es igual a 1, cuando Q sub 1 es igual a 1, vemos las reacciones, ¿no? Entonces acá tenemos menos 1, más 1, menos 1, ¿ya? Menos, más, menos. Menos, más y menos. Cuando Q sub 2 y Q sub 3 son igual a 1, acá vemos que las reacciones son 0, 0, 0. 0, 0, 0. Son 3 ceros, ¿no? Ceros. Por Q. Entonces tenemos ARL más ARQ por Q me da las reacciones finales en la estructura. Reacciones finales en la estructura. ¿No? Y para hallar el desplazamiento que nos piden, nosotros aplicamos una carga unitaria de acuerdo a los que nos están pidiendo, ¿no? Nos están pidiendo la variación del ángulo ACD con vértice en C. Entonces vamos a suponer que vamos a hallar cuánto es lo que se abre de más este ángulo, ¿no? Porque el ángulo en sí es 45 grados, pero quiero saber cuánto de más se abre o cuánto se cierra, ¿no? Cuánto se cierra esos 45 grados. Entonces, damos una carga unitaria de este tipo, ¿no? Para ver cuánto se abre este ángulo ACD y hacemos equilibrio, ¿no? Entonces acá vemos que por sumatoria de fuerzas verticales hay 0, tomo momentos con respecto a, estos dos momentos se van y acá me da la reacción 0. Con esta reacción 0 y sumatoria de fuerzas horizontales hay 0 aquí también, ¿no? Por equilibrio, ¿no? Este momento unitario me va a dar cortantes, lógicamente, ¿no? O va a estar dada por el momento acá, eso se tiene que demostrar. Entonces tenemos que ir por otros lados, ¿no? Acá, por ejemplo, no hay normal en la barra 6, no transmite normal, acá es 0, por lo tanto en la barra 3 es 0, por acá este lado no hay ninguna fuerza, entonces en 4 es 0. Entonces axiales tenemos en 3, 4 y 6, 0. 0. Entonces hay que ver por equilibrio qué es lo que tengo aquí, ¿no? Por equilibrio qué es lo que tengo aquí. Entonces, tengo momento unitario, acá momento unitario, perdón, acá no es 0, pues acá hay cortantes. Acá hay cortantes. Con este momento unitario, el cortante arriba y abajo será 1/4, ¿no? Este 1/4 pasa y hace equilibrio con N4, o sea, N4 no es 0, ¿no? Acá me estaba olvidando de que este momento crea en la barra vertical
cortantes, ¿no? Cortantes. En la barra de 6 no hay ni cortantes ni axiales, o sea, es como si no existiera. Pero acá sí hay cortantes, ¿no? Entonces tiene así, acá es a la izquierda, pasa el nudo, ¿no? Fíjense, acá el momento actuante es horario. Los cortantes tienen que dar un momento antihorario, ¿cierto? Antihorario. Como es antihorario, arriba es a la derecha y abajo a la izquierda. Pero este cortante a la izquierda, en la parte de abajo de la barra 3, pasa hacia la derecha en el nudo. Y si es a la derecha en el nudo, un cuarto, entonces hace equilibrio con N4, que va a salir positivo un cuarto. Acá en la barra 4. Un cuarto positivo, ¿no? Un cuarto positivo. Entonces, ¿un cuarto positivo? Sí, un cuarto positivo. Entonces, un cuarto positivo viene acá al equilibrio, conocido. No hay axial acá. No hay axial. Acá se nota que también no hay axial. En la barra 1 no hay axial. Entonces la pregunta cae por sí sola. Si N4 sí tiene un valor diferente de 0 y entra el nudo acá, y acá no hay axial de la 5, no hay axial de la 1, entonces ¿cómo se hace equilibrio? Se hace equilibrio con los cortantes desconocidos de la barra 1 y de la barra 5. Esos cortantes desconocidos son equilibrados por sumatorio de fuerzas perpendiculares a la barra y crea un cortante igual y contrario aquí, que pasa al nudo y da valor a la barra 2. ¿No? Da valor a la barra 2. Y también va a dar valor a momentos en el elemento 9, ¿no? Entonces en el elemento 9 ¿cuánto tenemos? Menos 1. ¿Ve? En el elemento 2, ¿no? Por el cortante que viene de la barra 1, también el elemento 2 tiene un axial, ¿no? Todo por equilibrio. Entonces así completamos nuestro cuadrito y entonces pasamos a decir, ¿a qué es igual DJ? DJ es igual a DJS más DJQ por Q, en donde DJS es igual a ¿qué? A DJL más DJT más DJP más DJR, ¿no? DJL, ¿qué son los DJL? Es el desplazamiento que me solicitan debido a la carga externa. El desplazamiento que me solicitan es el cambio o el incremento o el decremento del ángulo ACD, ¿no? La variación. Y por la carga externa. Entonces, ¿quién causa ese aumento o disminución del ángulo ACD? La carga externa, carga real. Y donde quiero hallar la variación del ángulo, aplico una carga unitaria virtual. Entonces, para hallar DJL1, multiplico ¿qué cosa? N mayúscula por NJ, ¿no? NJ. N mayúscula por NJ. ¿Dará qué cosa? DJL1. Por temperatura. La temperatura va a cambiar, va a hacer que se deforme la estructura y de repente ahí vamos a tener una variación del ángulo ACD. Entonces, donde la parte real que causa es esta deformación por temperatura y tengo que multiplicarla por la parte virtual para hallar el DJT1, ¿no? La parte virtual. Y todo esto, ¿en qué barra? ¿Quién tiene temperatura? Temperatura tiene la barra 2 y la barra 3, ¿no? Barra 2 y barra 3. Los dos tienen temperatura. Entonces, con NJ, barra 2 y barra 3. Pero barra 3 tiene fuerza virtual 0.
Entonces solamente contaríamos con la barra 2 que tiene 1000 grados centígrados, ¿no? Entonces acá está, ¿eh? Deformación por temperatura. Con alfa, delta T1, longitud, por menos un cuarto, que es la fuerza virtual, que le corresponde a la barra 2. Tenemos esto. DJP sub 1, o sea, el desplazamiento pedido, que es la variación del ángulo, debido a la deformación previa. ¿Quién tiene deformación previa? La barra 6 más 3 centímetros y la barra 4 es menos 2 centímetros. Pero acá en la barra 6 rápido vemos de que su normal es 0, entonces no va a tener, ¿no? Por eso que solamente queda la barra 4. Entonces la barra 4 tenemos un cuarto, ¿no? Un cuarto. DJR1, ya por desplazamiento de apoyo, ¿cuál es la abertura o el cambio del ángulo? Entonces vemos que como esto baja en forma vertical, todo paralelo, ¿no? Vemos de que el ángulo ACD no varía, sigue siendo 45 grados, ¿no? No tiene por qué variar. Entonces ese DJR1 es 0. Si yo sumo DJL, DJP, DJT y DJR, tendré DJS, ¿no? DJS. Entonces tendríamos DJS más DJQ por Q, ¿no? DJQ es una matriz abajo que se halla por columnas, ¿no? Cuando Q sub 1 es igual a 1, cuando Q sub 2 es igual a 1, cuando Q sub 3 es igual a 1. Entonces cuando Q sub 1 es igual a 1, hallo el cambio de, perdón, la variación del ángulo ACD. Repito, cuando Q sub 1 igual a 1 está actuando, puede ser que haya causado la variación del ángulo ACD. Entonces, para saber si ha cambiado o no, hay ese desplazamiento, ¿no? Relativo, ese ángulo relativo. Y eso lo hallo con N delta. Y quien causa es N1, entonces N1 por N delta. N1 por N delta, ¿no? 1 por 0, 0. Acá 0, todos son 0. Excepto, son 3 diferentes 0, ¿no? Menos 2 por menos un cuarto, elemento 2. ¿Quién más? Menos 2 por menos un cuarto. Y menos 8 por menos 1. ¿Ya? Menos 2 por menos un cuarto. Longitud 4 y el resorte. Menos 8 por menos 1 entre 3000. ¿No? ¿Eso qué es? Es de JQ11. Cuando Q sub 1 igual a 1, ¿cuál es la variación del ángulo? Cuando Q sub 2 es igual a 1, ¿cuál es la variación? O sea, Q sub 2 igual a 1 es real y el par de momentos que hemos usado unitario es el virtual, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos N2 por NJ, ¿no? Y tenemos casi todo 0, 0, 0, excepto 2. Tenemos de la barra 2, menos 2, menos raíz de 2, perdón. Por menos un cuarto. Y acá, menos 4 raíz de 2 por menos 1. ¿Ya? Menos raíz de 2 por menos un cuarto por 4 de 3000. Y menos 4 raíz de 2 por menos 1 es de 3000, que es el resorte helicoidal. Y por último, cuando Q sub 3 es igual a 1, ¿cuál es la variación del ángulo? Entonces, cuando Q sub 3 es igual a 1 actúa, real, ¿cuál es la variación? Entonces ahí tengo que tomar el virtual. Entonces, N3 por N delta, ¿no? N3 por N delta o NJ en este caso, ¿no? Tenemos acá
estos dos, acá tenemos el 2, el 4, si se dan cuenta, sale menos raíz de 2 sobre 8, y acá menos raíz de 2 sobre 8, o sea, dos veces prácticamente, ¿no? Dos veces y este. Bueno, acá se colocó, pero se tienen que eliminar, ¿no? Y 4 raíz de 2 por menos 1 es de 3000, ¿no? Para para el sorteo de cuidado. Muy bien, entonces teniendo de JS, de JQ y Q, podemos hallar el desplazamiento final, que es la variación final del ángulo ACD. ACD. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta sobre este ejemplo? ¿No hay preguntas al respecto? Ingeniero, una consulta. Sí. En la clase de ayer, Bueno. al liberar el elemento rígido inclinado, se consideraba una de las redundantes a la cortante, y en este caso, ¿por qué no, ingeniero? ¿Y por qué a isostatizar tampoco se grafica ya? A ver. Dices que en el anterior habíamos, en la barra rígida diagonal, habíamos considerado ahí las redundantes, ¿verdad? Sí. Vamos liberando. Ya, por Sí. lo tanto, ahí no hay cortante ni axial de ninguna forma, a menos que, lógicamente, Q sub 2 y Q sub 3 estén incidiendo, ¿no? Si no, no hay, porque están libres. Ya, y ahora, ¿cuál es la otra posición que me dices de este ejercicio? En este ejercicio, al liberar la barra rígida diagonal, ya no se grafica la cortante en la isostatización. Ya. ¿A qué se debe eso? Por favor, ¿me podría aclarar? ¿No se grafica en este problema o en el anterior? No, en este problema ya no figura. Por ejemplo, ahí se está mostrando, Sí. en el Q2 no hay una perpendicular a ella, no una cortante perpendicular, pero en el ejercicio anterior sí había. No, la perpendicular que había era Q sub 3. ¿Sí? Ajá, había una perpendicular, pero en Es este que, caso ya no hay. ¿A qué es que se debe? hemos liberado Q sub 3. Hemos liberado Q sub 3. ¿No? Acá no estamos liberando los cortantes. Lo que pasa que el cortante aquí, en la barra 6, por ejemplo, no ocurre porque aquí no tenemos fuerzas perpendiculares a la barra 6. Por eso que acá siempre los cortantes son 0. Pero en este caso de la barra 5, ¿no? Como no hemos liberado el cortante, hay la posibilidad de un cortante. Y justamente lo que hemos estado viendo en el transcurso de lo que es hacer equilibrio, ¿no? Entonces, en el problema anterior, acá no hay posibilidad de cortante, a menos que haya una fuerza que sea cortante, ¿no? Pero no hay posibilidad de cortante en el problema anterior. Acá sí puede haber un cortante. Y de hecho vamos a necesitar de ese cortante, porque en este nudo, con las cargas axiales que estamos encontrando, no es suficiente para que haya equilibrio. No es suficiente. Entonces, vamos a suponer que hay cortantes que son desconocidos. Y ese cortante, al hallarlo, hace equilibrio con el cortante
que no se ha cortado aquí, en el extremo casi de la barra C, ¿no? O sea, porque por eso existen, hay esa posibilidad. Mientras que en el problema anterior, al liberar Q sub 3, ya no hay ninguna posibilidad de que haya cortante ahí. No hay ninguna. A menos que Q sub 3 sea igual a 1, ¿no? Pero después de que Q sub 3 sea igual a 1, no se pone ya ningún cortante. Pero ya no hay la posibilidad de que haya cortante tampoco. ¿Sí? Sí, ingeniero, ya le entendí. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, Sí. con esa cortante que ha mencionado, con esa es lo que se va a calcular los elementos, las fuerzas internas en las barras para 4 y 1, ¿no, ingeniero? Se analizaría dónde, en el nodo A, Para 4 y 1, ¿en qué esquema? ¿En cuál de los esquemas? en el segundo, ingeniero. En el Eh, del medio, donde está su mouse ahí. Ajá, ahí, ya, en esa. ya. Ajá, para calcular las Sí, sí, mira, fuerzas en la barra 1 y en la barra 4, ¿cómo claro, lo aplicaría? ya. Mira, primeramente, acá la liberación, mira, Q sub 2, axial y axial, ¿no es cierto? Ya, entonces, vengo aquí, y digo lo siguiente. No hay axial en la barra 6, no hay cortante en la barra 6, entonces no aporta esto al equilibrio del nudo. Entonces acá fácilmente yo digo lo siguiente. Como esto me olvido de esta diagonal, acá tengo 0, entonces aquí en el extremo debería ser 0, ¿no? 0. La barra 3 es 0. Y en la barra 4 también es 0. ¿Sí o no? 3 y 4 son 0. Listo. 3 y 4 son 0. 6 es 0. Listo. Ahora vengo acá. Por esta reacción es 0. Por el axial en 1, que vengo por arriba, es 0. Es solamente el axial en 5, que se transmite al nudo saliendo. 1. Pero ¿y con quién hago equilibrios? ¿Con quién hago equilibrio con esto? Con la barra 4 no, porque es 0. Con la barra 1 tampoco, porque es 0. Entonces solo me queda pensar, la única posibilidad es que haya cortantes en la 1 y cortantes en la 5. Entonces tomo como desconocidos cortante en 1 y cortante en 5. Y hago equilibrio con esta fuerza unitaria que viene del axial acá, que en el nudo sale hacia arriba, ¿no? Con eso tengo que hacer equilibrio y hallo cortantes. Esos cortantes tienen que estar equilibrados, entonces nada, sale un cortante arriba también. Y un cortante aquí, en la parte baja, cerca de la diagonal 5, ¿no? Entonces también crea un cortante aquí, ¿ve? Aquí sí crea un cortante, porque no lo he cortado el cortante, acá hay la posibilidad de un cortante. Y este cortante pasa al nudo para hacer equilibrio. ¿Ok? Pasa al nudo para hacer equilibrio. Entonces, de esa forma es como se mira el equilibrio. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, ahora sí, gracias. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien.
¿Alguna otra pregunta más? El día viernes, sábado ya estaríamos entrando a lo que es vigas continuas. Vigas continuas. Esta semana en la programación del sílabus que tenemos, estamos en semana 6, ¿no? ¿Verdad? Semana 6. El cálculo de desplazamientos de estudios estáticos con cargas, temperaturas, asentamientos. En forma general, ¿no? No dice aplicado a. En la semana 7 recién dice armaduras planas. Y en la semana 8, vigas continuas y pórticos planos. Vamos a tener que, para la próxima vez, tenemos que ser un poquito más, darle un poquito más de peso hacia atrás, ¿no? O sea que en el 6 ya se vea ya lo que es armaduras planas. En el 7 vigas, en el 8 pórticos, para poder tomar, no sé, en la 8, ¿no? Pórticos planos. El profesor del curso, en otro grupo, el ingeniero Javier de Paz, ¿está haciendo armaduras o ya está con vigas continuas? ¿Saben algo? Ahí, bueno. Ahí está haciendo teoría todavía, ¿no? Ya. ¿Se está haciendo teoría todavía? El día de hoy estaba haciendo, ¿Ah? el día de hoy ya está realizando ejercicios de armaduras.